Este módulo 3 trata principalmente de los instrumentos de salud familiar. Además vamos a revisar algunos conceptos que son básicos para poder entender por qué la importancia de evaluar a nuestra familia para determinar los siguientes planes de atención. En cuanto al concepto del riesgo familiar, dice condición o característica que posibilita un proceso patológico en el grupo familiar o en uno de sus miembros. Ahora bien, si afecta solo a uno de sus miembros, como esto está basado en la teoría de sistemas, ¿cierto? Va a afectar al otro subsistema y por tanto al sistema familiar en su conjunto. También el riesgo familiar se conoce como la condición que afecta a la familia y a la relación que se tiene con la comunidad. ¿Ya? O sea, la relación de la familia con la comunidad. Además, dice que es un proceso dinámico y multifactorial, o sea, tiene muchos factores que van repercutiendo y puede afectar a un integrante de ahí a todo el sistema familiar, como decíamos, y a su funcionamiento. Además, este riesgo se minimiza al momento de habilitar los factores protectores. Por eso es bueno cuando hacemos la evaluación familiar, no solamente reconocer los factores de riesgo, sino que también los factores protectores, que de alguna u otra forma nos va a permitir minimizar estos factores de riesgo. Vamos a conocer algunos conceptos que son claves para poder ir trabajando en la evaluación de las familias y la aplicación de los instrumentos propios de la salud familiar. El primer concepto que vamos a revisar es riesgo familiar. El riesgo puede tener distintas connotaciones. Por ejemplo, puede denotar una probabilidad de que se produzca un resultado adverso o como factor que aumenta esa probabilidad. Continuamente aparecen otros factores asociados y la aparición del daño parece ser cada vez más multifactorial. En el ámbito familiar, por su parte, la percepción del daño o hecho adverso puede tener distintas definiciones según la mirada subjetiva de quienes lo viven y quienes lo evalúan. Eso puede ser distinto, por un lado, la impresión que tiene el usuario versus la impresión que tiene el profesional que está evaluando. Y finalmente, la generación de un producto concreto para la evaluación del riesgo de daño familiar continúa siendo un desafío, porque lo que a juicio nuestro puede ser un factor de riesgo para la familia, de hecho puede que no lo sea. ¿Ya? Muchas veces cuando nosotros evaluamos a la familia pensamos, o sea, yo no podría vivir de esta forma o no podría tener este tipo de vida. Bueno, no importa lo que yo piense, ya para ellos ha sido una forma de vivir y esta forma de vivir tal vez es la única que conocen y les ha permitido sobrevivir y de alguna otra forma mantener su familia, criar a sus hijos. Sin embargo, a ojos nuestros, a ojos del experto, nosotros lo vemos como situaciones de riesgo. Otro concepto importante desde la mirada de la salud familiar tiene que ver con el daño que se produce cuando uno o más miembros de la familia no alcanza los logros esperados en su etapa de desarrollo en el ciclo vital. ¿Cierto? Nosotros estuvimos viendo que según Erickson hay unas etapas súper definidas en cuanto a los logros que las personas tenemos que alcanzar según nuestro ciclo, y cuando nosotros no llegamos a ese nivel esperado, puede que estemos en situación de riesgo. Ahora bien, la vulnerabilidad habla de que es un grado estimado de daño que puede sufrir una persona, ya también lo puede sufrir una familia o también una comunidad. Además tiene que ver con el resultado de la ocurrencia de este fenómeno y dependiendo de la intensidad con la que pueda cuantificarse de ninguno a total el daño. Además, la vulnerabilidad se define como un estado continuo a través del ciclo y el ciclo vital, ¿cierto?, en la cual se encuentra de manera permanente, es decir, disminuye, aumenta, nace o desaparece. O sea, puede ser una situación que vaya apareciendo, pero también en ocasiones desapareciendo, vuelve a aparecer. No quiere decir que si yo soy vulnerable en algún momento de mi vida y lo supero, nunca más lo voy a hacer. O sea, nosotros estamos todo el tiempo expuestos a ser vulnerables, ¿ya? Que quede eso como súper claro. En cuanto a los factores protectores, dice que la importancia del análisis de los factores protectores de riesgo en relación a la familia está centrada por la participación clave
en la salud física y mental de los individuos. Siempre es bueno cuando nosotros hacemos todo análisis involucrar a la familia porque es importante conocer la percepción de daño, ¿ya? El enfoque de factores de riesgo de protectores, dice, se basa en que las personas, las familias y los grupos tienen diferentes grados de posibilidad de desviarse de la salud y del bienestar. Además, las variaciones de la salud y el bienestar dependen del equilibrio existente entre los esfuerzos, los recursos y las necesidades. Los factores que determinan los niveles de salud y el bienestar son múltiples y están interrelacionados. El control de los factores de riesgo se puede hacer suprimiéndolos o compensándolos, por lo tanto se puede disminuir la probabilidad de daño. El esfuerzo de los factores protectores, o el refuerzo digo, aumenta la posibilidad de la salud en mejor condiciones y un mayor bienestar. Por eso es importante que nosotros, claro, si bien conocemos el problema, no nos centremos tanto en esto. Ya si estamos bajo la mirada biopsicosocial, tenemos que ver en detalle y junto con la familia qué factores protectores o qué recursos tiene este grupo familiar para poder enfrentar estas situaciones de riesgo o de problema. Entonces, factores de riesgo son características o condiciones biológicas, psicológicas, conductuales o sociales cuya existencia en los individuos o familias incrementa la probabilidad de presentar algún daño en la salud. Y los factores protectores, por su parte, son características o condiciones biológicas, psicológicas, conductuales o sociales cuya presencia facilita el desarrollo, permite la expresión de potencialidades y bloquea o disminuye el impacto de algunos factores de riesgo en el individuo y la familia. Puede considerarse entonces como los recursos que tiene una familia para enfrentar su desarrollo y sus eventos vitales. Debe quedar claro entonces que no implica una relación de causa ni efecto. Para introducirnos en el tema de instrumentos de salud familiar, vamos a comenzar revisando nuestro video de apoyo número 3, donde encontramos el caso de Don Manuel y se titula El genograma. Habiendo revisado el video, es bien importante que podamos diferenciar los instrumentos de salud familiar. Hay algunos instrumentos, digo, que nos permite evaluar la estructura familiar y otros que nos permite evaluar la dinámica familiar. En relación a la estructura familiar, tenemos instrumentos que nos permiten conocer, por ejemplo, la descripción de los integrantes. Entonces, contamos con genograma, líneas de vida, ecomapa, entre otros. Y en cuanto a la dinámica familiar, o sea, la parte relacional, tenemos el Apgar familiar, el círculo familiar, los estudios de familia, la visita domiciliaria integral, entre otros. En cuanto al genograma, tenemos que decir que el genograma es una representación gráfica de una constelación familiar que es multigeneracional, o sea, mínimo un genograma tiene que tener 3 generaciones. En el genograma se registra la información sobre los miembros de la familia y también sus relaciones. Su estructura permite acceder a la historia familiar y a sus relaciones familiares y es la fotografía del presente. Eso quiere decir que cuando elaboramos un genograma tenemos que estarlo actualizando cada vez que nos reunimos con el usuario. ¿Cómo se realiza un genograma entonces? Primero se hace un trazado de la estructura familiar. Recordar que los cuadrados significan o se utilizan en el caso de los varones, los círculos en el caso de las mujeres y los triángulos en el caso de los embarazos. Luego se registra la información de la familia, fecha de nacimiento, de matrimonio, de defunción, enfermedades que se tengan, por ejemplo, situaciones de familia que hayan sido significativas como divorcios, enfermedades que puedan significar herencia, situación laboral, etcétera, escolaridad también. Y finalmente se va haciendo la delineación de las relaciones familiares, si las relaciones son cercanas, distantes, conflictivas, etcétera.
Como dice acá, un genograma nos permite ver qué tipo de cosas: la estructura familiar, el ciclo vital en el que se encuentran los individuos y la familia, las crisis normativas y las no normativas, ¿cierto? Las esperables y estas que vienen de repente, las inesperadas, la repetición de pautas a través de las generaciones, los divorcios, los abortos, los embarazos, las separaciones, todo este tipo de situaciones que se van repitiendo. Sucesos de la vida, funcionamiento familiar, nos permite ver, por ejemplo, si hay algún tipo de adicciones también, pautas vinculares y triángulos, si tenemos una relación de alianza, ¿cierto?, con algún integrante del grupo familiar, y situaciones de equilibrio y de desequilibrio, digo, en el núcleo familiar. Todo eso tiene que estar consignado en el genograma y nos permite verlo de una manera gráfica. Aquí ustedes pueden leer, ¿cierto?, todos los datos que tienen que incluir un genograma. Favor revisar entonces la simbología de un genograma. Tenemos que pensar que esta simbología que acá aparece presente es la clásica y la que está validada, ¿cierto?, en todos los estudios y toda la información sobre salud familiar. En esta lámina tenemos información en relación a los hijos. Dijimos que un embarazo era un triángulo, cuando un aborto espontáneo es un círculo, ¿cierto?, que está pintado de negro. Cuando es un aborto inducido se coloca una línea y una X. Ahora, yo tengo la experiencia que en general las personas no dicen que tienen un aborto inducido, o sea, de hecho si tienen alguna pérdida generalmente lo señalan como algo espontáneo. Luego la muerte de los niños al nacer, en el caso de las niñas un círculo, una X, en el caso del varón un cuadrado y una X, ¿cierto? Es importante consignar la fecha en la que este niño habría fallecido. El genograma siempre tiene la estructura en que el varón va a la izquierda y la mujer va a la derecha en el caso de los padres. Fíjense bien que no pasa eso con los hijos, porque en el caso de los hijos va del hijo mayor al menor. Entonces puede que el mayor incluso sea mujer y no por eso uno la va a colocar después, ¿ya? Los papás es lo que el varón va a la izquierda, la mujer va a la derecha, pero los hijos siempre van de mayor a menor y siempre con la edad consignada dentro de cada una de las figuras geométricas, el círculo o el cuadrado según sea el caso. Y al otro lado tenemos en el caso de los hijos adoptados. Si es varón, ¿cierto?, el adoptado, se coloca una línea segmentada, luego un cuadrado. Ya si es niña, en este caso la adoptada, una línea segmentada y un círculo. Los mellizos van unidos, ¿cierto?, desde el renglón de arriba, y los gemelos igual, pero además aparece con una unión al interior. Acá tenemos las relaciones clásicas entre los miembros. Es importante consignar que puede ser muy estrecha pero conflictiva. Generalmente eso se utiliza en el caso de los hermanos. Conflictiva solamente, cercana. Hay un quiebre que lo podemos utilizar cuando, por ejemplo, las parejas tienen alguna separación. Y distante, por ejemplo, en el caso de los padres con los hijos, generalmente nos pasa eso cuando los papás están separados, hay una relación distante entre ellos. Y lo importante es consignar según lo que refiere uno de los integrantes y el otro, ya, porque acuérdense que esto es percepción. Las relaciones las van refiriendo los propios miembros del grupo familiar. Entonces yo puedo decir, según Claudia yo tengo una relación cercana, pero según Daniela, o sea, la otra parte, mi relación es conflictiva y viceversa. Por eso es importante todas las impresiones. En cuanto al APGAR, vimos que es un cuestionario que es autoadministrado y lo que refleja principalmente la percepción de las personas en relación al estado funcional de su familia. Entonces es muy interesante porque lo podemos aplicar al matrimonio, ¿cierto? Y cada uno de ellos va a tener una percepción distinta al respecto de la funcionalidad de su familia. Es bien importante la información que se obtiene porque en ocasiones es muy diversa, ¿ya? Insisto, percepción. Entonces el cónyuge puede decir que ellos tienen una relación bastante funcional, pero la señora dice o lo percibe como muy disfuncional. Entonces, como bien interesante la información que de ahí se puede obtener.
En cuanto al instrumento Línea de la Vida, dice que es un método gráfico en el que se enfatizan los eventos más importantes en la vida de una familia y su situación de salud. Permite entonces correlacionar los eventos familiares con la salud de sus miembros, o sea, ambas cosas, eventos familiares más la salud. Y se usa en conjunto con el genograma y aporta información de manera rápida, fácil y súper útil. Por su parte, el círculo familiar dice que es la percepción de un miembro de la familia en relación a su propia familia. Uno se demora más o menos 2 a 3 minutos en poder elaborar su propio círculo familiar. Y los objetivos son, bueno, ayudar a la familia o a la persona en realidad a conectar su situación actual en cuanto a su sistema relacional familiar. O sea, como autodiagnóstico. Nos permite añadir una nueva dimensión de la comprensión de los contextos vitales del paciente, ayuda a ver las relaciones y soluciones que antes no veía y ayuda a desplazar el foco de atención del individuo y sus síntomas a una perspectiva mucho más familiar. Entonces, la lámina siguiente tenemos un ejemplo de un círculo familiar. Bueno, y ustedes también lo pudieron ver en el caso de Don Manuel, ya, porque en ese caso en particular se ven todos los instrumentos utilizados. Ahora bien, si quedan dudas y todo, lo pueden revisar de nuevo e incluso compartir en el foro, hacer las consultas. Yo no tengo ningún problema en explicarle y comentar cuándo se utiliza el círculo familiar. Por su parte, el ecomapa señala las interacciones que tiene la familia y de cada uno de los miembros de la familia con el sistema que lo rodea. Permite identificar situaciones de estrés y de conflicto del individuo, de la familia con su entorno. Sugiere recursos para movilizarlo en el momento de crisis. Por ejemplo, cuando el matrimonio tiene problemas al respecto del cuidado de su hijo. No saben dónde dejar al pequeño, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia. ¿Qué podemos hacer? Miramos nuestro ecomapa y decimos, a ver quién tenemos. A la tía, a la abuelita, alguna vecina, alguna red de apoyo. Ya nos permite ver esto, nuestras redes de apoyo. Indica si algunas personas tienen buenas relaciones con elementos externos a la familia. Y ahí aparecen instituciones que también nos pueden colaborar, ¿ya? Y determina si la familia en conjunto o alguno de sus componentes están aislados de aquellas fuentes de recreación, de apoyo educativo, económico y social. Cuando nosotros vemos un ecomapa y lo van a poder ustedes apreciar en la figura siguiente, en la lámina siguiente, uno se da cuenta que hay grupos familiares que efectivamente tienen redes de apoyo que son bastante deficitarias. Entonces, en estos casos, esas escasas relaciones sociales de repente hace que se puedan incluso aumentar o acrecentar malas situaciones de estrés o de conflicto a nivel interno familiar incluso. En el análisis del ecomapa es interesante saber si la familia está abierta a nuevas experiencias, si los límites que tiene el grupo familiar son permeables o si efectivamente son tan herméticos que no permiten el apoyo o el ingreso de nadie, si los límites son flexibles. De repente el ser muy rígido no nos permite recibir el apoyo de la familia, ¿ya? O de otras redes sociales que pueden estar alrededor nuestro y que no son visibles a nuestros ojos. Nos pregunta, nos permite saber también si la familia está restringida, si existe una satisfacción de sus necesidades, por ejemplo, si hay estabilidad, crecimiento, enriquecimiento. Nos permite contextualizar a la familia dentro de su propia cultura. Nos permite conocer las necesidades de la familia, como la protección, la salud, este sentido de pertenencia que es tan importante, la intimidad, las relaciones interpersonales, la educación, la fuente de crecimiento espiritual. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos atendiendo a alguna familia donde uno de sus integrantes tiene alguna adicción, siempre es importante saber si tiene alguna red de apoyo, por ejemplo, con comunidades religiosas o alguna familia algún integrante que le pueda dar apoyo, porque
En adicciones principalmente, lo importante acá son las redes de apoyo familiar y comunitarios. De lo contrario, se hace mucho más difícil el proceso de rehabilitación. En cuanto a la matriz de riesgo, les voy a presentar a continuación algunas evaluaciones a partir del riesgo familiar y también la utilización de la cartola familiar. El enfoque de riesgo dice que la presencia del riesgo implica la probabilidad de que la presencia de una o más características o factores incrementen la aparición o consecuencias adversas para la salud, para los proyectos de vida y para la supervivencia personal o de otros. Sin embargo, no conduce a la certeza de que el daño se produzca. O sea, existe la eventualidad, no la certeza. El enfoque de riesgo asume que a mayor conocimiento sobre los eventos negativos, mayor es la posibilidad de actuar sobre ellos con anticipación para evitarlos, cambiando las condiciones que exponen a un individuo o grupo a adquirir la enfermedad o daño. Por eso es importante la intervención primaria, por eso es importante poder hacer prevención primaria y que nuestra estrategia esté focalizada en la promoción. Así de alguna otra forma, nos vamos anteponiendo a este riesgo. ¿Qué nos permite hacer la evaluación de riesgo? Entonces, la clasificación del grado de la vulnerabilidad a través de un instrumento, un score, ¿cierto? O de una encuesta familiar, para que conozcamos, ¿cierto? En relación a una familia, los factores de riesgo y los protectores que tienen en aspecto sociobiológico y los cuales pueden afectar las funciones de esta familia. Por lo tanto, el desarrollo de sus integrantes, su relación con el medio social y cultural en el que se desenvuelve. Esta evaluación se realiza mediante la aplicación de una pauta o matriz para establecer su grado de vulnerabilidad o riesgo biopsicosocial. Nosotros conocemos matrices y también existen fichas de familia o encuestas familiares. Vamos a ir revisando algunos modelos a propósito del tema de la evaluación familiar. Podemos encontrar familias que tienen riesgo, familias que están sin riesgo, familias con riesgo leve, moderado o severo. Vamos a ir viendo de qué tratan cada una de ellas. En relación, dice, a familias en riesgo, es familia que en su conjunto o alguno de sus miembros por separado acumulan más de un factor de riesgo o tienen un desequilibrio entre los factores de riesgo protectores. Por lo tanto, presentan una probabilidad aumentada de daño en su capacidad de cumplir sus tareas, sus funciones básicas. Acuerden del ciclo, ¿cierto? Hay una probabilidad de que a cada cierta etapa se incumplan estas etapas del ciclo. Ahora bien, tenemos familias sin riesgo, en las que las condiciones sociales, biológicas y psicológicas presentan más factores protectores que factores de riesgo. Entonces hay gente o familias que efectivamente tienen más factores protectores que otros de riesgo. Por lo tanto, al momento de clasificarlas quedan como familias sin riesgo. Las familias con riesgo leve dice que son familias con algunos riesgos pero con un desarrollo funcional. Por su parte, las familias con riesgo moderado son aquellas que presentan varios riesgos del tipo socio-psicobiológicos, sin expresar un daño biopsicosocial. Más adelante vamos a conocer cuáles son los riesgos para cada una de las características. Finalmente, las familias con riesgo alto dice que son familias altamente vulnerables que por la existencia de factores de riesgo o daños expresan un mayor daño desde el punto de vista socio-psicobiológico en sus funciones y un alto nivel de dependencia permanente de las redes externas tales como la salud, el municipio, el tribunal, etc. Aunque muchas veces estas familias tienen menor acceso a los servicios de salud y otros sistemas de soporte social, a pesar de que lo necesiten, tienen problemas de acceso. Son las familias que nosotros conocemos en los centros de salud como policonsultantes. Y son familias que nosotros vemos en las cuales existe daño desde el punto de vista de la salud física, psíquica, social. O sea, sus miembros están dañados. Ahora bien,
este tipo de familias no son tan susceptibles de poder realizar estudios de familia porque nosotros nos vamos a colocar metas, pero están tan dañadas que finalmente resulta bien complejo poder generar algún logro. Por su parte, es más fácil, es más conveniente y es más provechoso incluso el poder realizar trabajo e intervención con las familias con riesgo moderado, porque nosotros vamos a intervenir a tiempo para evitar que lleguen a un riesgo alto o a un daño que sea ya más difícil de manejar. De acuerdo al instrumento para la evaluación y certificación de desarrollo en el modelo de atención integral de la salud familiar y comunitaria, podemos en su punto número 5 hablar de la clasificación del riesgo, el cual tiene que ser determinado a nivel local o comunal. Y nos aparecen algunas sugerencias acá que les voy a permitir leer. Por ejemplo, tenemos riesgos desde el punto de vista biológico, socioeconómico y riesgos psicosociales. Biológicos sería la diabetes mellitus, hipertensión, cáncer, enfermedad mental, epilepsia, accidente vascular, VIH, infección de transmisión sexual, un síndrome bronquial obstructivo respiratorio, niños con déficit en el desarrollo psicomotor, malnutrición, ya sea por exceso o disminución, la discapacidad, ya sea física, sensorial, psíquica, mental, ¿cierto? Intelectual, y los postrados, ya sea severo, leves o moderado, postrado, ¿ya? Desde el punto de vista socioeconómico, el riesgo puede estar sentado en la cesantía, analfabetismo, el hacinamiento, la condición de allegados, promiscuidad, la ausencia de redes sociales comunitarias, la presencia de problemas legales, vivienda precaria, por ejemplo, de construcción de material ligero, la contaminación, no solamente al interior de la casa, sino que alrededor, presencia de vectores, por ejemplo, el uso de carbono o leña también son factores de riesgo. Y desde el punto de vista psicosocial, está el consumo de alcohol y droga, los trastornos psiquiátricos descompensados, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, maltrato infantil, adulto mayor abandonado, un embarazo adolescente, deserción escolar, delincuencia, trabajo infantil, déficit atencional, LSDA, trabajo infantil, crisis no normativa, acuérdense que estas son las inesperadas, integrante de la familia en situación migratoria o inmigratoria irregular, la baja adherencia a tratamiento, la alteración de los vínculos familiares, cuando por ejemplo nos encontramos con situaciones de trastorno del apego, una jerarquía invertida, ¿cierto? Las coaliciones y el poco control paterno. O sea, aquí a nivel de riesgo tenemos la clasificación biológica, socioeconómica y psicosociales. En las láminas siguientes aparecen algunos tipos de riesgo según leve, moderado y severo, para que ustedes lo puedan ir revisando. Finalmente, a modo de resumen, ¿cierto? El proceso de evaluación e intervención familiar se puede resumir a través de este gráfico que ustedes están viendo acá, este mapa conceptual, donde aparece nuestro caso índice, que podría tener una situación de riesgo, ¿cierto? Hacemos una evaluación familiar. Esta evaluación familiar es realizada por este equipo de cabecera. Puede incluso realizarse un estudio de familia, ¿cierto? Y que va a significar levantar un plan de intervención familiar posterior a la identificación de estos problemas. Luego nos corresponde hacer la ejecución de las actividades, de las múltiples actividades, con tiempos bastante acotados, ¿cierto? Hay que hacer un monitoreo y una evaluación. Además, esto nos puede significar una reformulación de nuestro plan de acción. O sea, al momento de ir evaluando, nosotros decimos, ya, esta actividad fue insuficiente, tenemos que volver a levantar una actividad. Nosotros como antecedente estamos realizando un estudio de familia por semestre. No más que eso, porque no solamente la creación de este estudio de familia o de este análisis de la situación familiar, sino que es complejo también este monitoreo y evaluación. O sea, hay que estar constantemente evaluando si se van cumpliendo o no estas actividades que hemos ido proponiendo.
La importancia del trabajo con familias y el rol de la atención primaria. La realidad corresponde a lo que son capaces de percibir las personas, según sus posibilidades biológicas y culturales de quienes participan e intentan conocer la realidad. Esto se aplica tanto a las familias como a los equipos que quieren comprenderla. Lo que se entiende por familia o por realidad familiar no existe fuera de las personas que la constituyen, existe en ellas, en sus interpretaciones y significados. Tampoco existe una realidad que se llama familia dentro de la consulta. Por eso el concepto se aplica doblemente y ahí su importancia. Quienes trabajan en salud familiar deben entender que sus propios paradigmas, sus propios conocimientos e ideas acerca de lo que entienden por familia estructuran la forma en que piensan acerca de ella, lo interpretan y en la forma en que utilizan sus conocimientos para proponer hipótesis diagnósticas y tomar decisiones que afectan la vida familiar. Hay que tener cuidado con eso porque de repente damos opiniones, por ejemplo, yo jamás viviría de esta forma, yo no lo haría de esta manera. Por supuesto, yo no lo haría, pero mi trabajo no es tratar de replicar lo que yo hago en mi vida personal con mis usuarios. Y de hecho, si a ellos les funciona en su sistema familiar, yo tengo que respetarlo. A continuación, en este módulo 4, nosotros vamos a ver ¿de qué trata la visita domiciliaria integral según el modelo de salud familiar? La Organización Mundial de la Salud define visita domiciliaria como aquella modalidad de asistencia programada que lleva al domicilio del paciente los cuidados y atenciones biopsicosociales y también espirituales. Qué importante es poder responder esto. ¿Cuándo haremos la visita? ¿Cómo realizaremos la visita? ¿Y dónde realizaremos la visita? Por lo tanto, tenemos que hacer reuniones semanales de planificación de visita domiciliaria. Tenemos que determinar a quiénes vamos a ir a ver y cuáles son las estrategias de intervención. Es decir, cuando realizamos una visita domiciliaria integral, nosotros tenemos que ir con objetivos claros. No podemos llegar a improvisar, ni tampoco camino al domicilio empezar a averiguar cuál es el motivo que nos está llevando a esa casa. En relación a la visita domiciliaria integral, nosotros vamos a poder conocer las etapas que componen esta visita domiciliaria, entre ellas la programación, planificación, la ejecución, la evaluación y el registro de la visita domiciliaria. Y vamos a revisar también cuáles son las herramientas indispensables para esta visita domiciliaria integral. Herramientas indispensables. Esta es una actividad de alto costo porque tiene un rendimiento de 1 por hora. Es decir, tenemos que pensar que una visita domiciliaria no puede ser inferior a 1 hora. Se realiza generalmente por dupla. Por ejemplo, una dupla biomédica con una social. Por ejemplo, médico asistente social, enfermera psicólogo, nutricionista social. De esa forma. Ya la idea es que sea de esa manera para tener una mirada mucho más integral. Cuando se realiza visita domiciliaria siempre hay que tener el consentimiento informado, el cual tiene que quedar consignado en la ficha clínica, ya sea de papel o electrónica. No se debe repetir la visita domiciliaria en un plazo inferior a 6 meses, a menos que existan cambios que sean relevantes y que permitan acortar este tiempo. Y lo más eficiente es la participación de un profesional y la compañía de un técnico paramédico, un TENS, ya que siempre hay TENS que, por ejemplo, se manejan bastante bien en esto de la visita domiciliaria. Entonces, si vamos a hacer algo, por ejemplo, clínico, la idea es que, por ejemplo, vaya el enfermero acompañado de su técnico. Ya la idea es que esto sea complementario, o si no, no tiene la característica de ser integral. Primera etapa, programación. Hay que definir cuáles son los grupos de riesgo por sector. Es decir, cuando nosotros hacemos la programación anual, no podemos pretender que vamos a visitar a toda la población inscrita en nuestro centro de salud. Tenemos que identificar luego las familias que son en riesgo, por ejemplo, los pacientes postrados,
los niños con peso disminuido, la gestante en riesgo, los pacientes de salud mental, etcétera. Tenemos que ver cuál va a ser el funcionario responsable. No podemos decir, no, si todo el equipo lo es. No, tenemos que definir claramente quién va a ser el funcionario responsable y tener la programación de cuántas visitas anuales se van a realizar. En relación a la planificación, por ejemplo, la primera visita tenemos que tener claro el motivo. También tenemos que recolectar antecedentes, por ejemplo, a través de la ficha familiar, de la ficha del caso índice o la ficha del cuidador, pensando en un paciente postrado. ¿Qué instrumento podemos utilizar? Sigamos con el ejemplo del paciente postrado. Aplicar el índice Bartel, el SARIT para ver la sobrecarga del cuidador, utilizar instrumentos como el genograma, el Apgar familiar o el ecomapa. Tenemos que fijar objetivos. La idea es que el plan de atención sea realizado por el binomio, es decir, el usuario con el profesional, para que no sea una imposición solo desde el profesional. Tiene que tener la mirada del usuario. Y la visita se organiza, es decir, tenemos la autorización de la familia y se fija el día y la hora de la visita domiciliaria. No pueden existir visitas domiciliarias sorpresa, ¿ya? Se negocia el objetivo y se explican las ventajas que va a tener la familia en relación a la utilización de este instrumento. La visita, ¿cuándo comienza? Primero, camino hacia el hogar, ya que podemos observar las características del sector, ver el tráfico, la disposición de la basura, el acceso a otros servicios básicos, el vestuario de la gente que vive en el lugar, la seguridad que existe y la contaminación, por ejemplo. En relación a la etapa de ejecución, tenemos la fase inicial donde nosotros llegamos al domicilio, ¿cierto? Nos saludamos, nos presentamos, nos identificamos. Luego solicitamos ser invitados a pasar. No podemos llegar y entrar al domicilio y tenemos que ubicar a la persona con la cual nosotros programamos la visita. Ya la persona con la cual nosotros acordamos que íbamos a ir ese día al domicilio y con ellos nos relacionamos principalmente. En la fase del desarrollo, ¿qué cosas puedo observar? ¿Quién abre la puerta? La actitud que tiene la familia con la presencia del profesional de la salud, el ambiente y entorno de la familia, ¿dónde nos reciben? En la entrada, en el living, en el antejardín, en la cocina, ¿en qué parte nos reciben? Además, si existe un ámbito o un ambiente espiritual o religioso, eso también nos aporta harta información. La relación que existen entre los familiares, cómo se hablan, de qué forma se miran, cómo se dan indicaciones, se tratan con respeto, se gritan delante del profesional. Las condiciones de la vivienda, por ejemplo, si está en buen estado de conservación, si está, por ejemplo, con buena iluminación, ventilada, aseada. Todo ese tipo de características hay que observar al momento de ingresar al domicilio. En cuanto a la evaluación y el registro, nosotros tenemos que acordarnos siempre que el plan es consensuado con la familia. O sea, nosotros no podemos desde la mirada del experto definir qué va a hacer la familia con su propia vida. O sea, esto es una cuestión que se conversa. Además, tenemos que hacer el análisis de los datos que se obtienen. O sea, al retornar de la visita domiciliaria, el equipo se vuelve a reunir y conversa la información que se recabó. Y luego el registro se hace, ¿cierto?, en la ficha electrónica o en la ficha de papel, según sea el caso. Pero es un profesional que registra y también incorpora al resto de sus compañeros, ¿ya? Pero es uno solo quien se carga la actividad. Hay otras visitas que son no necesariamente integrales, pero son para tratamiento o procedimiento, las que se tienden a realizar principalmente con los pacientes dependientes o postrados. O también la visita de seguimiento, donde, por ejemplo, en el caso de la diada, madre e hijo, nosotros estamos constatando el estado de salud. Además, podemos ir verificando el cumplimiento de los acuerdos y de la actividad establecida en este plan de atención consensuado. Y además logramos ajustar todo lo que pueda ser modificado en relación a los cuidados de la persona o de la familia visitada.
Las principales conclusiones de la visita domiciliaria integral es que tiene una serie de particularidades y problemas. Es capaz además de proporcionar al paciente una asistencia sanitaria con calidez y de calidad. Los problemas de salud no necesariamente precisan cuidados especiales complejos y mientras existe un soporte familiar adecuado, de repente con eso es suficiente. Ya no necesariamente nosotros tenemos que ir a todos los domicilios a realizar visitas domiciliares. De repente tenemos que reforzar a la red de apoyo familiar y con eso va a andar mucho mejor en este caso el paciente. Las visitas domiciliarias nos permiten educar al paciente y a la familia, además nos permite tener una perspectiva distinta de las capacidades o recursos que tiene la persona y la familia.